Buenos días, yo voy a hacer la exposición desde aquí más cerca. Bueno, esta exposición la preparé gracias al Fondo de Desarrollo Académico de Flaxo, que me apoyó para poder realizar este estudio, que es mucho más amplio, pero este es como una parte de una de los componentes de lo que componía esta investigación sobre violencia escrita, prensa escrita y violencia de género. Bueno, voy a dar unos pequeños antecedentes de lo que es la violencia de género. Es una situación arraigada en muchas sociedades que ha sido históricamente denunciada y combatida por los movimientos feministas. En Ecuador fueron las mujeres de los sectores populares quienes revelaron esta problemática con denuncias en los departamentos jurídicos en los años 80. Posteriormente también las mujeres de clase media y alta se reconocieron como víctimas de esta violencia. En 1994 se creó la primera comisaría de la mujer y la familia en Guayaquil. En 1995 el movimiento de mujeres logró la ley contra la violencia en la mujer y la familia, que es uno de los logros más importantes para combatir esta violencia. Hoy por hoy existen 31 comisarías en 19 provincias del país que se están transformando en juzgados de violencia contra la mujer y la familia. Pese a estos esfuerzos en el marco legal, persisten patrones culturales que legitiman esta práctica. Por ejemplo, la encuesta en Demain, que si bien es del 2004, revela que no se ha hecho una nuevamente de este tipo, pero revela que el 41% de las mujeres alguna vez casadas o unidas entre 15 y 49 años reportó haber recibido maltratos verbales, psicológicos, el 31% violencia física y el 12% violencia sexual por parte de alguna pareja o expareja. En el año 2009, tengo este artículo, registra hasta el 2009 los datos, se registraron 72.849 denuncias de este tipo de violencia y el 88% eran de mujeres, ¿no? Entonces, bueno, de aquí, ¿cómo se conecta esto con los medios? Considerando la amplia aceptación e impacto cultural que tienen los medios de comunicación en el país, la representación que estos realizan de este tipo de violencia juega una referencia clave en la percepción social y política del problema. Aunque este tipo de violencia no es que es ocasionada por los medios, es preexistente a la expansión comunicacional, la cobertura mediática que se da de esta información fortalece el orden social androcéntrico, como lo veremos a continuación. Entonces, la pregunta de esta investigación es ¿cuáles son las implicaciones del tratamiento que proporcionan a la violencia de género las noticias difundidas en medios de comunicación del Ecuador? Como metodología se va a realizar un análisis de contenido de la prensa escrita del país. ¿Por qué la prensa escrita? Bueno, pues en la práctica cotidiana la información transmitida por la televisión y la radio está basada en lo que publican los diarios. Como experiencia, digamos, personal de haber trabajado en medios, puedo dar cuenta de eso. Entonces el análisis se centrará además en la prensa escrita seria, ya que como sostiene Mauro Servino, alimenta en los ciudadanos la sensación de tener un saber o un conocimiento respecto a determinados fenómenos. Entonces se analizan noticias de dos diarios que son los más representativos a nivel nacional de Costa y Sierra, que es El Comercio y El Universo, y se realizó un rastreo de noticias durante todo el 2008. Con el propósito sobre las noticias sobre violencia de género, con el propósito de interpretar las implicaciones políticas de este tratamiento. Entonces, esta presentación está dividida en tres partes. Esta es la primera, medios masivos y movimiento de mujeres en el Ecuador. Un muy corto antecedente, que la relación entre los grupos de mujeres organizados y los medios de comunicación ha sido históricamente conflictiva. Tanto en Ecuador como en otros países de América Latina, las acciones han estado focalizadas en denuncia de los contenidos sexistas y estereotipados con que se aborda la violencia contra la mujer en los medios, exigiendo un tratamiento más responsable y serio. Uca Silva de Chile dice que la relación entre medios de comunicación y movimiento de mujeres ha estado marcada por la desconfianza y el desinterés, estableciéndose un divorcio permanente entre ambos, lo cual ha impedido avances en el tema de la violencia contra la mujer. Un segundo aspecto es cómo es tratada la violencia de género en los medios escritos, si es un problema privado o público. Bueno, aquí vamos ya a empezar a ver algunos datos sistematizados de esta investigación. Por ejemplo, primero que de enero a diciembre del 2008 se encontraron en ambos diarios 171 casos de violencia de género, en 150 noticias.
O sea que vemos que había más, muchas veces había más de 2 casos de violencia contra la mujer en una noticia, en los cuales se contabilizó un total de 222 víctimas, 202 mujeres y 20 hombres. Entonces se evidencia que son las mujeres las principales víctimas en un 90%, un porcentaje que guarda relación con las denuncias a nivel nacional en el 2009. Entonces, bueno, aquí tienen ustedes más o menos un cuadro con las dimensiones de las personas víctimas de esta violencia, ¿no? 202 mujeres, 20 hombres, y la mayoría de noticias, el 81% se encuentran en Diario El Universo y un 19% Diario del Comercio, que cubrió este tipo de noticias. Todas aparecieron en las secciones de Crónica Roja de ambos periódicos y ninguna de ellas se difundió en la primera plana de los diarios. Si se considera que la Crónica Roja es el espacio mediático donde se ubican las noticias de desecho, porque muestran la vergüenza y la degradación social que carece de relevancia política, ¿por qué un problema como la violencia de género tan combatido desde los movimientos de mujeres, las leyes y las políticas públicas es abordado desde esta sección? Como hemos visto, el tema de la violencia contra las mujeres ha sido una demanda y una lucha importante desde hace más de 20 años o 30 años en el movimiento de mujeres. La autora Nancy Fraser dice que la razón de esto se vincula a la concepción burguesa de esfera pública que plantea Habermas, quien ha establecido que la separación de lo público y lo privado es una condición para que aparezca una esfera pública moderna. Fraser critica esta posición por considerar que lo privado es opuesto a lo público. Ella critica a Habermas. Según Fraser, la retórica de la privacidad doméstica excluiría algunos temas e intereses del debate público a través de la personalización y o familiarización. Los enmarca como cuestiones familiares en contraposición a las cuestiones públicas y políticas, cuando lo privado es político, lo personal es político, como ha demandado el movimiento de mujeres. En este sentido, si la prensa escrita ecuatoriana expone la problemática de la violencia de género en las secciones de Crónica Roja, es porque trata el tema como un asunto doméstico que carece de relevancia política y pública, ¿no? Aun cuando los casos son expuestos abiertamente a través de este medio. En este caso, el tratamiento mediático que se da menoscaba el carácter público de esta problemática despolitizándola. Esa es mi afirmación. Vemos que de los tipos de violencia que salen en los diarios, un 66% corresponde a violencia sexual, un 29% a violencia física. Y pese a que la categoría de homicidio por violencia de género ya es un delito, no solamente es, digamos, una contravención, la he considerado como parte de esta violencia porque salen muchos homicidios por violencia de género en las noticias de violencia de género en la prensa. Entonces, si bien los tipos de violencia existentes son física, sexual y psicológica, los diarios no cubren los casos relacionados con la psicológica. Pues claro, obviamente la violencia psicológica no causa conmoción social, cifras que no concuerdan con la realidad del país, ya que la violencia más denunciada a nivel nacional precisamente es la psicológica con el 57%, luego la física con el 41% y luego la sexual con el 3%. Mientras tanto, en los diarios tenemos que la violencia sexual es un 66% de las noticias. Se encontró que las tipologías de violencia que obtienen mayor cobertura son la física y la sexual. Se dio además un gran número de homicidios por violencia de género en las noticias, razón por la cual, como les expliqué, se añadió esta categoría en el análisis. Algo rescatable es que las noticias de homicidios por violencia contra la mujer están visibilizando una gran problemática denunciada por los movimientos feministas, que es el femicidio o asesinato de mujeres por violencia de género. De los 54 homicidios registrados de las noticias durante el 2008, las víctimas mujeres fueron 44. En el Ecuador no hay cifras desagregadas de homicidios por género, es una cifra total. Entonces, estas noticias sí han ayudado a evidenciar que existe este problema. No obstante, aunque documentan la existencia de este problema, el contenido de estas noticias despolitizan esta grave situación al abordarla como un simple tema privado. Finalmente, el texto de las noticias, ¿no? Los contenidos despolitizados. Si bien en apariencia la prensa escrita seria utiliza formas menos impactantes que la prensa amarillista para referirse a la violencia de género con palabras de imágenes moderadas, la descripción personalizada, descontextualizada, estereotipada que realiza de los hechos trivializa el contenido de las noticias, privilegiando el suceso sobre la problemática social y política. Esta afirmación se corrobora al analizar las fuentes empleadas en la redacción noticiosa.
Por ejemplo, vemos que el 27% de las fuentes son de víctimas, con lo cual se puede caer en una revictimización de las personas afectadas, 27% policiales, 25% familiares, 15% de testigos, de expertos solo 4% y agresores 2%. Esto muestra que en la redacción sobre violencia de género no existe pluralismo, ya que se evidencia que se privilegia las fuentes policiales de víctimas y testigos, policializando y personalizando el problema, sin emplear voces de personas expertas que den cuenta de la gravedad del tema. Es posible afirmar que el tratamiento es bastante superficial, ya que el contenido está basado en la sola descripción de los hechos, con fuentes, como dije, casi exclusivamente policiales y testimoniales. No se contextualiza el problema a través de perspectivas de especialistas que puedan reportar o aportar el conocimiento del tema, y tampoco se dan datos estadísticos y sugerencias de políticas que contribuyan a prevenir el problema. Por ejemplo, vemos que de las